Bueno, voy a empezar a grabar. Por las dudas, ¿alguien quiere hacer alguna consulta antes de que empecemos con esos problemas? ¿Del práctico o de alguna otra cuestión? No, profe, todo bien por mi parte. ¿No? Bueno, empezamos, entonces les voy a compartir pantalla, les voy a mostrar los problemas y entre todos vamos a ir resolviendo. Bien, tenemos, acá está el trabajo práctico, esto es letras infinitas. Problema 1. Bien, en el problema 1, ¿qué tenemos? Aparece acá una tabla. ¿Qué nos está diciendo esta tabla? Nos dice que en esta tabla se registran las ventas netas que tuvo una empresa para diferentes años. Nos pide que realicemos un informe de la lectura de esta información y analice la serie en términos de tendencias, convergencia, divergencia, fundamentando la respuesta. Antes que empecemos a analizar, me gustaría que lo analicemos desde la tabla, que podemos ver desde la tabla, y después pasemos a hacer una gráfica en donde veamos estos puntos, cuál es la tendencia. Ahora, les pregunto a ustedes, cuando estamos hablando de tendencia, ¿qué significa si converge o diverge? ¿Cómo me daría cuenta de a qué estoy haciendo referencia con esos conceptos? A ver. Con lo que se acuerden, con lo que hayan leído, no hace falta que sea una definición formal, sino a qué hago referencia cuando yo digo, bueno, voy a analizar la tendencia. Primero, cuando analizamos la tendencia, ¿de qué estaríamos hablando? Recordemos un poco cuando trabajábamos con límite, ¿qué estaría mirando? Si existe el límite o no. Bien, si tengo un límite, si no existe. En el caso de que exista un límite, de que yo tenga un valor, por ejemplo, de que diga, de que a medida que n o el valor que le quiera dar va tendiendo infinito, en este caso estaríamos viendo que a medida que transcurren los años, ¿bien? Estaríamos viendo que mientras los años transcurren, a medida que transcurren los años, yo voy a ver cuando tiende, que esto sería cuando tiende infinito, ¿qué pasa con las ventas? ¿Qué sería que converge? Que existe el límite. Bien, que existe un límite que voy a tener un valor, ¿bien? Yo puedo decir Claro, converge a cierto valor. Bien, que es se un está número en acercando, realidad, está tendiendo. Exacto, no da infinito. converge a un número. Exacto, un valor. Tenemos diferentes criterios, ya vamos a hablar un poco de eso. Y entonces, ¿qué diverge? ¿Qué sería? Si converge es que existe un límite, que la serie está tendiendo hacia ese valor a medida que va transcurriendo los años, en este caso. Bien, así infinito. ¿Y si diverge, qué significa? ¿Cómo decían ahí? Que va infinito. Que se va infinito, exacto. No va a tomar un valor, sino que va infinito. Ahora, analizando la tabla y el contexto del problema, ¿qué creen que pasaría con esto de las ventas? Anticipándonos, después vamos a analizar la gráfica, utilizar criterios. Pero si yo miro los años, a medida que van transcurriendo los años, ¿qué ocurre con las ventas? Podemos analizar valor por valor. 3.4, 3.1, 3.9. ¿Puedo determinar un comportamiento? Yo veo que acá de 3.4 a 3.1 estaría entonces decrecieron las ventas. 3.1 a 3.9 crecieron. 3.9 a 3.3, estamos hablando de las ventas en millones de dólares, vuelven a crecer. Entonces, acá si voy mirando de a uno, no puedo decir, bueno, está creciendo, está decreciendo, porque crece, decrece, crece, decrece. Porque esto, imagínense que son todos puntos. Pero ahora, a grandes rasgos, si yo tengo que ver el comportamiento de todos los valores, ¿qué les parece que estaría pasando? Que crece. ¿Qué crece? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Y a grandes rasgos, que por ejemplo empieza con el 3 y termina con el 4. Exacto, fíjense que 3.4 baja, 3.1, después 3.9, pero si lo veo a grandes rasgos, después por acá tomo el 4 y acá ya pasa 4.7, 4.5, entonces tendría valores mayores, por lo que estoy viendo un comportamiento, estaría viendo un comportamiento creciente. ¿Y qué les parece? ¿Que va a converger a un valor que va a estar acotado
o que esta serie estaría diverge, se estaría yendo a infinito. Es divergente. Bueno, y en el contexto del problema, ¿qué sería si converge? ¿Y qué sería que diverge? En el contexto del problema, analizando las ventas. Que llega a un valor máximo determinado. Bien, que llega a un valor máximo de ventas, sería si converge. Y si diverge, ¿qué significa? Que tiende al Interpretando en infinito. Si relación bien al no tenés problema. un número dado máximo, por ejemplo, no sé, 100.000 millones, sino que pueden tender hacia infinito. Bien, entonces, ¿qué es lo que va pasando con las ventas? A medida que van transcurriendo los años, yo voy diciendo que están creciendo y que las ventas van a seguir creciendo, ¿bien? De que no van a estar acotadas por ningún valor. Bueno, vamos a representar estos datos en GeoGebra. Yo acá ya los cargué esta tabla, los años transcurridos, cuáles son las ventas, y también hice la lista de puntos, así no teníamos que perder tiempo haciendo eso. Ahora, vamos a identificar los ejes, que acá no los escribí, de qué estaríamos hablando acá sobre cuál sería la variable independiente, que voy a ubicar de forma horizontal. El tiempo. ¿En años? El tiempo, o los años transcurridos, exacto. Vamos a poner años transcurridos para diferenciarlo, porque fíjense que yo no utilicé los años que me decía, que nos decía 2006, 2007, sino de que consideré los años como 0 el primero, 1, 2, 3, ¿bien? Fueron los años que van transcurriendo desde el primer valor, que es 2006. ¿Bien? Bueno, tiempo en años transcurridos, entonces. Y la otra variable, Las ventas. las ventas. ¿Me recuerdan, eran millones de pesos Dólares. o de dólares? ¿Dólares? Bien. Bueno, entonces, tenemos esta gráfica, ¿bien? De dispersión, porque tengo todos puntos. Y si tengo que hacer un ajuste, ¿con cuál podría aproximarme? Antes de empezar a probar con alguno, ¿voy a encontrar un ajuste que pase exactamente por cada uno de esos puntos? No. No voy a encontrar, o sí puedo llegar a encontrarla, pero no me serviría buscar una curva que se aproxime y que pase por todos esos puntos, sino de que lo que me interesa ver en este caso es la tendencia. Y si analizo acá a grandes rasgos, habíamos dicho que crecía, ¿y con qué ajuste podría aproximarlo? Ustedes me dicen, a ver. ¿Con un ajuste lineal? Un ajuste lineal, a ver, vemos, nos queda para la lista de L1, nos queda esa recta. ¿Quieren que probemos con otro? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un ajuste polinómico? Fíjense, bueno, si yo acá escribo el grado 1 sería la lineal, el grado 2 sería una cuadrática, ¿bien? Fíjense que también está pasando en los puntos, nada más que es un poco más como una curva y después crece a valores cada vez más grandes. Un ajuste de grado 3 también sería creciente, después de grado 4 también, y así a medida que yo vaya aumentando el grado, me voy a ir aproximando más los puntos, pero nos convencemos, por este momento creo que nos convencemos con una lineal, ¿bien? Porque fíjense que con la de grado 2 tampoco cambia demasiado, ¿bien? Incluso acá que baja un poquito, preferimos el lineal. Bueno, nos quedamos entonces con el ajuste lineal. ¿Qué tendríamos que analizar ahora? Nos estábamos preguntando por la tendencia. Entonces supone que tenemos un ajuste lineal, porque sabemos que va a ir creciendo, ¿bien? Que es siempre creciente, como la recta, esto tiene una pendiente positiva, sabemos que va a ser una recta creciente. Entonces va a crecer siempre, que es lo que buscábamos. ¿Qué va a pasar con la tendencia? ¿Cómo puedo analizar la tendencia?
si converge o diverge. ¿Qué quiero ver? A medida que pasan los años, ¿qué es lo que pasa a futuro? Bien, lo vamos a checar así. Quiero ver, a medida que transcurren los años, ¿qué es lo que va a pasar con las ventas? Bien, ¿qué puedo calcular ahí? ¿Qué puedo analizar? A medida que transcurre El el límite. tiempo, Lo las que ventas puede ser aumentan. Claro, el límite de la función cuando Bien. tiende a infinito. Exacto, desde la gráfica yo puedo ver que está creciendo y que las ventas cada vez van a crecer, que es lo que decíamos recién. Pero para poder fundamentarlo podría calcular el límite, ¿bien? El límite, como decían, cuando tiende a infinito de la función va a ser f de x cuando la función tiende a infinito. Bien, fíjense que nos da infinito. Vamos a analizar, acá vamos a escribir la ecuación para que lo podamos analizar. Serían, esto estábamos hablando de las ventas en función del tiempo, 0.07t más 3.29. Bien. Entonces, analizando acá la función, fíjense, si calculamos el límite cuando tiende a infinito, ¿qué estaríamos viendo? Acá estaría multiplicando al 0.07 por una cantidad muy grande, una cantidad infinita, ¿bien? Y le estoy sumando 3.29. Por lo tanto, puedo ver que este límite la función sería infinito, ¿bien? Va a crecer cada vez más. Como corroboramos acá con el software, nos da este valor, el límite de f de x nos da infinito, ¿bien? De todas formas, acá estamos analizando el límite, pero necesitamos para fundamentar algo un poco más teórico que tiene que ver con los criterios, ¿bien? Con los criterios yo puedo fundamentar si esta serie converge o diverge, ¿bien? Lo vamos a dejar acá a un costado y vamos a ver en el teórico cuáles son los criterios que podríamos utilizar. Bien, con esos criterios yo puedo determinar cómo va a ser la serie. Bien, acá tenemos una introducción que nos habla sobre las series infinitas. Y más abajo tendríamos los criterios. Bien. Criterios de convergencia de series. Son herramientas que se utilizan para determinar si una serie converge o diverge. Existen varios criterios. Tenemos de convergencia, como el criterio de comparación, el criterio de la razón, el de la raíz y el criterio de la integral. ¿Bien? El primero que tenemos acá es el criterio del cociente. ¿En qué consiste este criterio? ¿Lo estuvieron leyendo? ¿Lo estuvieron viendo? ¿Quieren que lo leamos? Vamos a empezar con el primero que nos aparece acá, es el criterio del cociente. ¿Qué nos dice? Se utiliza para determinar la convergencia o divergencia de una serie en términos positivos cualquiera. Y por tanto hacer una clasificación de esta. O sea que lo primero que me está pidiendo es que los términos sean positivos. En este caso, vamos a considerar que la serie que tenemos nosotros es esta función. ¿Los términos son positivos? Si yo tengo el primer término, el segundo término, ¿bien? Este a sub n, Sí. ¿van a ser todos positivos? Bien, ¿por qué me puedo dar cuenta que son positivos? Es una función creciente. Infinita. Bien, porque es una función creciente. Vemos que acá la ordenada al origen es positiva y la pendiente estoy multiplicando por un número positivo, ¿bien? Entonces voy ingresando valores acá positivos, me van a quedar positivos también. Entonces sabemos que tenemos términos positivos, por lo tanto podríamos usar este criterio. ¿Qué nos dice? Definiendo con n a la variable independiente de la sucesión, el criterio conlleva estudiar el límite de a sub n más 1 sobre a sub n. ¿Bien? O sea, sería el término que le sigue al término a sub n, el a sub n más 1. Para cuando n tiende a infinito. ¿Y qué voy a analizar? Si L, o sea, si el límite me da menor a 1, quiere decir que converge. Si me da mayor a 1, o mayor a infinito, quiere decir que diverge, sería igual a infinito. Y si me da igual a 1, quiere decir que con ese criterio no puedo decidir si la serie converge o diverge.
En este caso, si hablamos del límite, vamos a abrir acá en un documento, vamos a calcular ese límite. Límite de cuando n tiende a infinito. Bien, ¿y cómo voy a escribir acá la sucesión? Me dice a sub n más 1 sobre a sub n. ¿Cuál sería a sub n más 1? ¿Qué tendría que escribir ahí en lugar de a sub n más 1? ¿Cuál es ese término? ¿Cómo puedo representar el término? ¿Cuál es nuestra serie? Es la función, ¿bien? Teníamos 0.07 t más 329. Esto lo vamos a escribir acá. 0.07 t más 3.29. Y en este caso, que es el término usé t y sería n. Y en este caso, en vez de reemplazar por la n, voy a reemplazar por n más 1. Entonces sería 0.07 por n más 1 más 3.29. Bueno, vamos a ver qué pasa con el límite, después lo corroboramos con el software. ¿Qué podría hacer acá para calcular el límite? Podría acomodar esta expresión. Bien. O podría analizarla directamente. ¿Cómo me doy cuenta ahí cuál es el límite? A ver. ¿Se fueron todos? ¿Cómo calcula ahí el límite? Lo pensamos, cuál cosa nos vamos al software a resolver. ¿Qué pasa? Yo acá en n voy a estar tomando valores cada vez más grandes. ¿Bien? Es decir, que un valor muy grande lo voy a multiplicar por 0.07 y después sumarle 3.29. Eso habíamos visto acá, que esta función tendría infinito. Por lo tanto, esta también, acá le estoy agregando 1, también tendría infinito. Por lo que nos queda una indeterminación. Tendríamos que ver cómo salvar esa indeterminación para ver cuál es el límite. ¿Bien? Lo vamos a ver, si no, directamente desde el software. Analizamos el límite de la función que sería el f de x más 1 sobre f de x. Bien. Y el valor sería para infinito. Bien, entonces ahí habría que salvar la indeterminación y veríamos que debería tender a 1. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué nos decía este criterio si nos daba 1? Que no nos sirve este criterio, o sea, no decide si es necesario o no. Exacto, que no nos sirve el criterio, no nos Sí. está diciendo si converge o diverge. Entonces tendríamos que pasar a otro criterio. Bien, el que tenemos a continuación es el criterio prueba de la integral. ¿En qué consiste este criterio? A partir de lo que leyeron, de lo que estoy viendo acá, fíjense que aparece la integral. ¿Qué tendría que hacer acá? Nos aparece la integral de f de x. Por lo tanto, tendríamos que calcular cuál es la integral de la función. La integral definida. Ujú. Estaría bien mencionar que dice que es para una función continua, positiva y decreciente en un intervalo. Nosotros Sí. no tenemos una decreciente. No, pero se puede calcular igual. CF de x es una función continua, positiva y decreciente en un intervalo. N infinito, con N natural. No, pero podemos usarlo igual.
Ah, bien, bien, bueno. aunque sea creciente. Bien, tenemos la integral. Tenemos el límite. Vamos a tener que calcular el límite de la integral. El límite. Y acá va a aparecer la integral. Bien, definida. Fíjense que nos dice, esto significa que, bueno, la integral entre n e infinito son ambos convergentes y divergentes. Bien, nos está hablando de la serie y de la integral. Si la serie converge, nos está diciendo que la integral también converge. Y si la serie diverge, también la integral de la función diverge. Más abajo tenemos acá cómo tenemos que aplicarlo. Fíjense que acá lo que hace con el primero integra entre ese infinito, integra la función. Pero lo que tendríamos que probar es entre qué valores acá. Analicemos su convergencia a través del criterio de la integral. Fíjense que lo está evaluando entre 1 e infinito. ¿Bien? A la función. Entonces vamos a calcular. Acá le vamos a considerar, podemos llamar un valor, por ejemplo, b. Cuando b tiende a infinito, y acá en vez de usar infinito vamos a usar entre 1 y b. Bien, y vamos, acá escribiríamos la función que tenemos. ¿Por qué entre 1 y b, profe? Bien, porque estamos considerando cuando b tiende a infinito, entonces es como si acá tomara un valor, ¿bien? Pero Acá es no sé por una qué, pero letra acá no... cualquiera, digamos. Sí, una letra cualquiera. Acá no sé por qué, porque fíjense que acá lo hace separado, yo lo estoy escribiendo todo junto. Porque si no estaría escribiendo de nuevo al infinito acá. Acá directamente lo hace entre 1 y infinito y después le debe calcular el límite. Acá calcula la integral de infinito. Nos dice que la serie diverge. Bien. Pero fíjense que le falta escribir el límite. ¿Lo ven? Porque acá ya está evaluando entre infinito y 0. Y acá entre infinito y 1. ¿Bien? Lo podemos escribir así. Como el límite de cuando b tiende a infinito, de entre 1 y ese valor e, que en este caso sería hasta el infinito. Bien. Si yo calculo primero la integral de la función, ¿bien? Vamos a calcular la integral indefinida. ¿Qué me daría? Si calculo esto. O lo dejamos así, después vamos a dejar. ¿Qué nos daría ahí? Si calculo la integral infinita. Si estoy integrando 0.07 por n, Al cuadrado 0.07 es una constante, claro, y me quedaría n al cuadrado sobre sobre 2. Bien. Más 3.29 es una constante, y acá ¿qué n. me quedaría? N. Bien. Acá si calculamos la integral indefinida, tendríamos más una constante, pero en el caso de que la tenemos definida entre 1 y b, ¿qué tendríamos que evaluar? ¿Cómo hacíamos? Todo esto, Reemplazamos n por 1 y por b. O primero por b y después bien. por 1. Primero por b y después ¿qué le hago? Le resto por 1. Exacto, le resto. Entonces todo esto, me va a quedar todo esto en función, acá va a ser reemplazar por la b, menos todo lo mismo, pero reemplazado por 1. Claro. Bueno, ¿qué me deja ahí escribir? Ah, se me desactivó el... Ahí está. Por 1. Bien. Bueno, entonces, ¿qué nos pedía? Calcular la integral y analizar el límite. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando evalúo acá? Acá me sigue quedando la b, porque no sé qué número es, bien, entonces voy a seguir dejando la b, pero podríamos organizar acá esto de hacer 0.07 dividido 2 y que me quede b al cuadrado. ¿Cuánto me daría? Puedo hacer
0.07 dividido 2. 0.035. 0.35. Estoy dividiendo el 7 en la mitad. Esto me quedaría b al cuadrado. Después me queda más 3.29b. ¿Y qué pasa acá cuando reemplazo por 1? Uy, ahí perdón que no se ve. Es así. Es un por. ¿Qué me queda? 0.07 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, sabemos que es 1, porque es 1 por 1. 0.07 dividido 2, dijimos que era 0.035. Y acá tengo 3.29 por 1. 3.29 por 1 me da 3.29, entonces tendría que sumar 3.29 más 0.035. Acá está. Bueno, este era, ahí está. Ya me olvidé el cálculo, ¿cuál era? 3.29, 0.035. .33. Entonces acá me queda menos 3.33. Si analizamos ahora, entonces tenemos la integral y tendríamos que analizar el límite de esa integral. Bien, todo esto lo tendríamos que escribir acá. ¿Hacia dónde tiende cuando b tiende a infinito? Fíjense que tengo un número multiplicado por b al cuadrado, después le sumo 3.29 multiplicado por b y le resto 3,33. ¿Hacia dónde tiende ahí la función? Al infinito. A infinito, ¿bien? Entonces estaríamos analizando, acá ya llegamos a que nos da infinito. ¿Qué significaría eso? Que diverge. Que la serie diverge, ¿bien? Podemos comprobar esto en GeoGebra. Vamos a hacer así, lo vamos a dejar de este lado. Vamos a comprobar con el cálculo simbólico, o directamente desde acá lo podremos calcular. ¿Qué hicimos? Primero, con el criterio de la integral. Este. Es lo primero que hicimos. Primero la integral indefinida. Bien, al final definimos entre 1 y b. Bien, podría haber hecho la indefinida, acá lo puedo calcular la indefinida porque no le voy a dar ese valor de b, no va a saber interpretar el software cuál es, entonces puedo hacer la integral indefinida, como decían. La integral de la función, en este caso se llamaba f de x. Bien, y una vez que tengo la integral, ¿qué le voy a calcular? Fíjense que es la g ahora. Corroboramos que nos dio 0.04 x al cuadrado más 3.29 x. Bueno, acá 0.04 estaría redondeado ese 0.35 y este surgió al restarle cuando estoy evaluando. ¿Bien? Entre b y entre b. Entonces, esta sería la integral indefinida. ¿Bien? Vemos que acá nos dio lo mismo. ¿Qué tendría que calcular ahora? El límite. El límite, ¿y qué hago acá? Acá sí voy a evaluar. Tendría esta función g de x menos, está evaluada en 1, entonces sería menos g de 1. Para el valor de estamos analizando cuando tiende a infinito. Bien, y fíjense que nos da infinito, que es lo que nos dio acá también. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieren que revisemos? Acá usamos dos criterios. ¿Cómo hacerlo en el software? Bueno, lo repetimos. ¿Qué es lo primero que hicimos acá? Porque acá yo les anoté todo el cálculo junto, pero vieron que en el módulo estaba separado. Primero hacía la integral y después le calculo el límite, porque si yo acá quiero calcular esto, tengo el límite y adentro tengo una integral. Entonces, tendría que calcular
no puedo calcular directamente el infinito acá porque no sé cuándo es esta integral. Entonces, lo primero que hago es resolver esto que está dentro del límite, la integral. Buscamos cuál es la integral. La integral no es esta función, estamos integrando una función. La única diferencia que cambió acá es que le estoy dando un valor b, ¿bien? Para no usar ahí el infinito, porque estaría reemplazando el infinito y ¿qué voy a escribir acá? ¿Se entiende? Por eso uso un valor b, cualquiera, puede ser n, t, el que ustedes quieran, porque es una función, estoy diciendo que ahí voy a reemplazar un número. ¿Qué voy a hacer? Como lo estoy evaluando, va a ser entre b, le resto también el de 1, porque este era el límite inferior, en 1. Bien. Entonces acá encuentro cuál es la integral. Una vez que ya tengo la integral, ¿qué le hice? Le calculé el límite. Bueno, ¿qué pasa si acá b toma un valor cada vez más grande? Esto, cuando yo resuelvo este cálculo, que son sumas y restas, el cálculo se va a ir haciendo cada vez más grande. Por eso estaríamos diciendo que tiende a infinito. ¿Bien? Entonces me va a quedar un número al cuadrado. Puedo ir probando, fíjense con 1. Con 1 me daba 3,33. Si yo pruebo con el 2, me va a dar un número más grande que 3,33. ¿Bien? Y así sucesivamente, cada vez que vaya ingresando un valor más grande, el resultado va a ser un valor cada vez más grande. Por eso ahí estaríamos analizando la tendencia, de que el límite se va a infinito. ¿Qué hicimos en el software? Como no sé si puedo ingresar todo junto, podríamos probar. Pero lo que yo hice es primero calcular la integral. ¿Qué integral tengo que calcular? Si yo acá al software le digo entre 1 y b, no va a saber qué es b, porque no lo tengo definido. Por eso hago la integral indefinida. Y acá escribo la función. ¿Cuál era nuestra función? Esta, la de las ventas, que era la lineal, que era esta, f de x. Entonces hago la integral de f de x. ¿Bien? Eso me dio, bueno, ahora es h de x, es otra función. Es la misma que está acá que la habíamos hecho recién. Me dio una función. ¿Bien? Estoy calculando la integral de la función que teníamos, es esta que tenemos acá ahora, h de x. ¿Y qué le tengo que calcular a esa integral ahora? El límite. El límite, ¿bien? El límite de cuando b tiende a infinito. En este caso estaríamos calculando el límite, pero ¿qué pasa? Acá no teníamos la integral definida, pero nosotros sabemos que, para no calcular la definida, sabemos que cuando estoy definiendo la integral, cuando le estoy dando dos valores, ¿qué es lo que hago? Cuando reemplazo, los voy a restar. Entonces acá, nosotros usamos b, acá no tengo b, entonces voy a dejar la f de x. ¿Bien? F de x. Y le voy a restar la f evaluada en 1. ¿Bien? Es como que, como calculé la integral indefinida, pero yo les estoy dando valores, que es entre 1 y b, bueno, en vez de decir 1 y b, lo dejo como x, entre f de x menos f de 1. ¿Bien? La estoy evaluando en 1. Ahí la estoy definiendo. ¿Bien? Le estoy dando un intervalo. ¿Y para qué valor? ¿Y qué significaría Sí. f de x? Perdón, no es f de x. ¿Qué tendría que poner? Me equivoqué ahí. G o H, que en una es la misma función, pero en una la usamos como H y la otra G. H de X, muy bien, gracias. Porque ese era el integral. Si no, le estaba evaluando en la función que teníamos. Y acá estoy evaluando en la integral. ¿Bien? Estaría haciendo esto. La integral la estoy evaluando acá le evalúo en B, acá sería en X, y después en 1. A esta integral, que es la que nos dio acá. ¿Para qué valor? Estamos viendo qué pasa cuando se hace cada vez más grande para infinito. ¿Bien? Y eso nos da infinito, que es el valor al que llegamos acá. ¿Bien? Bien. Sí. Si quieren, pueden escribir directamente esto, la integral, y después calculan el límite de esta función. Miren, por ejemplo, yo acá me olvidé de escribirlo. Ahí va de nuevo el límite. Todo esto no es la función. Acá iría el límite. Estábamos viendo de cuando b tiende a infinito, acá sí va la función. ¿Bien? Entonces yo podría, en vez de escribir todo esto junto, si se les complica mucho, lo que puedo hacer es primero calcular la integral y después escribo directamente esto.
Después le calculo el límite a lo que me dio ahí la integral, a esa integral. ¿Bien? Y sin escribir esto. Eso como a ustedes les quede más cómodo. Mientras sepan explicar qué es lo que van haciendo. Esta sería la argumentación, porque nosotros a simple vista ya nos dábamos cuenta de que la serie diverge, era divergente. Entonces, ¿cómo lo fundamentamos? Podemos usar algún criterio. Probamos con el del cociente. Con el cociente, ¿qué pasó? Nos daba 1 y no indicaba nada. Nos daba 1, ¿bien? Acá habría que ponerse a analizar, salvar la indeterminación y ver cómo llegamos a ese 1, que es el límite que nos dio. Pero ahí el límite nos daba 1, entonces no podía decir nada, no podía decidir si la serie converge o diverge. Entonces nos pasamos a otro criterio. Y usamos el de la integral, el cual sí nos dio infinito, entonces decimos que la serie diverge. ¿Bien? Con un solo criterio ya es suficiente. No hace falta que prueben con otros, pero si los quieren practicar pueden seguir probando con otros criterios para ver si también les da, si no están seguros. Bien. Sí, profe. Y entendí mejor, lo único que me queda dando vuelta es en el software que pusimos recién, G de H menos G de 1. ¿Por qué va el 1? En todos los casos sería 1. Ahí. A ver, ¿alguien lo puede responder? ¿Por qué H de 1 o G de 1? A ver si alguien se anima. Porque le restás 1, estás evaluando entre B y 1. ¿Y por qué evalúo entre 1? Claro, porque acá la integral evaluábamos entre B y 1. ¿Bien? Entonces, esto sería cuando defino la integral que me queda la f mayúscula f de b menos f de a. Bien, es un teorema que me dice que cuando estoy evaluando la integral estoy haciendo f de b, o sea, la primitiva evaluada en b, en este valor que tengo acá superior, menos f de a, que sería el valor que tengo acá. Y acá lo reemplazamos por 1. Acá lo reemplazamos por b, pero acá el software no nos va a entender si le decimos b, porque nos va a decir, bueno, ¿y qué es b? O capaz lo resuelve en función de b, pero sería como usar con la x. ¿Quedó más claro ahí? Sí, ahora entendí eso. ¿Y por qué pusimos en el límite no? En la integral definida 1 abajo como valor más chico. El Bien. b se representaría el infinito. Sí. ¿Y por qué pusimos el 1? A ver, déjame revisar en lo teórico. Si es por el teorema, ahí está perfecto porque Sí, es porque acá bien, pero déjame leer porque acá no está enunciado, que dice, a ver, según... Bien, acá no lo... acá solamente nos está diciendo de que si yo analizo la sumatoria, esa sumatoria que es la serie, si la serie converge, entonces nos va a dar que la integral converge. Y si la serie diverge, entonces la integral también diverge. Eso nos está diciendo. Y acá empieza a resolver el problema, y claro, ya directamente lo usa como 1. ¿Bien? Pero fíjense que no está enunciado, que acá es entre un infinito, que yo les dije que cambiaba el infinito. Vamos a hacer así. No, acá era. Criterio de la derivada, no, perdón, de la integral. No nos iba a aparecer. Fíjense que nos dice series. Vamos a investigar un poquito mejor esto. El criterio de integral para series nos dice que si tenemos f de x, que es una función continua, positiva y decreciente, un intervalo entre k infinito y f... Bien, esto es lo mismo que teníamos recién. Bien, fíjense que todo empieza desde el primer término.
Ah, ya me di cuenta. A ver si se dan cuenta. ¿Por qué piensen que si yo no, fíjense que cuando estoy buscando, en todas me aparece comenzando desde el 1. Acá la sumatoria empieza en 1 hasta infinito. ¿Bien? Acá la sumatoria empieza en 1, infinito. ¿Por qué empieza en 1 y no en 0? ¿Qué pasaría si acá yo reemplazo, perdón, acá yo reemplazo en 0? Se anula el segundo término después de la resta. Claro, me quedaría solamente la función. Me quedaría esto. Estaría integrando, a ver, nos vamos a GeoGebra. Estaría integrando acá cuando yo hago la integral, que le restábamos, la función f no era h de x, y yo hacía menos h de 1, acá sería h de 0. ¿Qué pasa si reemplazo h de 0 acá? Lo voy a escribir, ¿qué pasaría? ¿Qué me va a dar? Perdón, estoy calculando la integral y acá era el límite de h de x menos h de 0. ¿Qué va a pasar? Si acá reemplazo por 0, esto me va a quedar 0 y me queda solamente el 3.29. Me va a quedar menos 3.29 en vez de menos 3.3, lo cual nos debería dar igual. A ver, déjenme probar. Bien, también nos da infinito. Profe, pero Porque piensen que acá yo... el 329 también nos hace 0, reemplazo el 0 en lugar del 1. Ah, sí, esto es bien. Me queda solamente la función. Estaría calculando el límite de acá, de esto, de la indefinida, que me da infinito. Fíjense que si yo lo evalúo en 1, me va a quedar 3,33. Si lo evalúo en 0, me va a quedar 0, porque acá se hace 0, esto también se hace 0. Entonces me quedaría el límite de la integral solamente, que me da infinito. Bien, me daría igual. Porque entonces empezaríamos con el primer término. Bueno, me parece que va a quedar, así seguimos con el otro problema, va a quedar de tarea por qué empezamos con el primero. Claro, porque el primer término, si lo evaluamos en 0, acá ¿qué tendríamos? El 3.29 solo. Ah, no está el 3.29 solo, el término. Bueno, nos va a quedar de tarea investigar por qué comenzamos desde 1 y no desde 0. Y después en la próxima clase lo vemos. ¿Verán? Así seguimos avanzando con los otros. Claro, en realidad a mí no me surgió la duda de por qué no va a 0, sino de que si siempre va 1 o cualquier otro número dependiendo Claro, del problema. claro, fíjense que siempre aparece con 1, habría que ver cómo está definido, habría que buscar la definición, el teorema en donde aparece, incluso en el teórico no está, en el módulo ustedes tienen Profe, directamente el ejemplo. en la página Sí, 110 del módulo aplica 0. a ver. Bueno, 110. Pero es en la que... Ah, acá, 110. Acá. Entre 0 e infinito. ¿Y por qué acá aplica entre 1? ¿Es la misma función?
Sí, acá lo hace entre 0 e infinito. Bueno, entonces, por lo que Yo creo que parece, depende del podríamos, problema. podríamos aplicar con el 0 y con el infinito, pero voy a buscar bien el teorema que lo dice, fíjense, enunciado acá, como en el otro, que teníamos el criterio del cociente, y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Voy a buscar bien el teorema a ver qué dice, sobre qué valor tendríamos que comenzar. En este caso, si lo definiéramos desde 0, ¿qué estaríamos interpretando en el problema? No se hace desde 1 hasta infinito porque lo que estás como intentando calcular es la convergencia o divergencia del área total bajo la curva. O sea, desde digamos, el 0, si lo multiplicas, da 0, con lo cual no te está sirviendo. Lo más cercano es usar el 1. Sí, Entonces, para tomar el área el 1, total, claro. Claro, eso es lo que tenés que decíamos hacerlo entre recién. 1 e infinito. Tiene que ver con Sí, eso el 1, con que sea el área completa bajo la curva. claro. Pero a ver, vamos a ver si lo podemos graficar a esto. ¿Este era el límite? Tendríamos que calcular la integral entre. Bien, para ver cuál es el área. Tenemos h de x menos h de 0, o sea, la integral de h de x. H de x es esta recta. Bien, si hacemos la integral de h de x entre 0, bueno, primero vamos a hacer con 1, lo que nos daba entre 1 e infinito. Voy a copiar para después volver a escribir, entre 1 e infinito. Bueno, lo voy a hacer del cálculo simbólico para poder graficarla. No, acá. Integral de h de x entre 1 e infinito. Bien. Bien. No sé por qué no me la está... Ah, bien, porque no me va a dar el... Claro, no me va a dar el área porque no lo puedo graficar porque no me va a dar el área porque no me va a dar un valor para el área. Me da infinito. Me tendría que pintar todo debajo de la curva como infinito. Bien. Bueno, lo investigamos y vemos bien qué dice el teorema en la definición, empezando desde 1. Para mí es como les decía, por eso de que se anularía. Pero ¿qué comprobamos? De que aunque se anule, igual nos daba infinito. El tema es que habría que ver que en todos los casos pase eso. En este caso, si lo estamos anulando, nos daba infinito igual. Bien, o sea, en este caso usábamos 0 o 1, era lo mismo. Pero lo que tendríamos que investigar es por qué empezamos desde 1. Bien, yo después voy a buscar Ahí la lo definición busqué, de acá del teorema. yo busqué el Sí, teorema y dice que es entre n, o sea, cualquier ¿qué número dice? e infinito, o sea que vos podrías Sí, tomar 0, pero básicamente lo que tenés que ver es en qué caso te conviene tomar un 0, porque te puede anular una parte. bien. En todo caso, si lo interpretan desde el 0, prueben como hicimos recién. Porque en este caso, aunque se anule esta última parte, esto, aunque se anule, esto sigue tendiendo infinito. Entonces, en este caso no nos alteraría si consideramos 0. Claro, llegamos al mismo resultado. Bien. Claro, llegaríamos con ambos casos infinitos, nos fijamos y en ambos casos nos da infinito. Porque al infinito, piensen que esto está teniendo infinito y le estoy restando 3. Sigue siendo una cantidad muy grande, una cantidad infinita. Entonces
Bien, eso de que se anule. Entonces en este caso hubiera sido lo mismo considerar el 0 que el 1. Estaba pensando si en el 0 teníamos un valor. Sí, en el 0 tenemos el primer valor. Bien. Bueno, entonces en este caso creo que podemos considerar con 0 o con 1, lo cual nos daría infinito. Pero en todos los casos, de última vayan probando que no les cambie si usan el 0. ¿Se entendió? Porque ese n lo voy a definir yo. Sí, profe, ahí estaba viendo el problema de la deforestación que está en la página 110 y utiliza el 0 para saber si es Sí, divergente o convergente, pero después empieza a utilizar el 1 porque hay que calcular la parte que se empieza a deforestar, digamos. claro. En este caso sería cuando ya transcurre un año, porque estamos hablando de las ventas, los años cuando ya transcurre un año, Sí, y en la no que tabla transcurren 0 años. en la tabla para los valores de X da el 0 como... Acá, tiempo, superficie perdida. Bien, y comienza desde el 1. La tabla de arriba, Bien, claro, está bien. esto. Bien, en nuestro caso también teníamos para el año 0 representaba el 2006 y todos los otros tendrían que ver con el 2006. También podríamos considerar otro valor, podríamos considerar, qué sé yo, desde el 2000. Entonces acá haríamos 6, acá 7, 8, 9, ¿bien? Pero me parece que lo más efectivo es hacerlo desde el 0. Bien, o del 2005. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro entonces que acá yo esto lo puedo definir, que es un n, y acá sí iría el infinito, que en este caso usamos b, pero en ese caso sí estaría en infinito, porque estamos viendo qué pasa a futuro. ¿Bien? Bueno, si no hay dudas, pasamos al problema 5, que también vamos a seguir haciendo esto, analizando qué es lo que pasa a futuro. Problema 5. ¿De qué habla el problema 5? ¿Lo pudieron leer? ¿De qué habla? Intentarlo. Aparecen varias funciones. ¿Qué significan esas funciones? Nos dice: el gabinete de asesores del Ministerio de Economía realizó análisis económico de un producto por el lado de la demanda, determinando que las variaciones del consumo C y la inversión I, ambas en millones de dólares, se pueden modelar mediante las siguientes expresiones, donde T representa el tiempo transcurrido a partir del año 2000. Tenemos una función, la C, que corresponde al consumo, entonces, las variaciones, perdón, del consumo, y de ahí a las de las inversiones. Y por último tenemos las variaciones del PBI, que lo podemos calcular con esta fórmula, ¿bien? Multiplicando 0 por 0.7 a la de consumo y por 0.31 a la de I. Perdón, por 0.3, esta es la I de la inversión. Y nos pregunta, nos está pidiendo que analicemos el consumo y la inversión en el largo plazo y por último la del PBI, ¿bien? Analicemos estas funciones entonces. ¿Qué pasaría a largo plazo? Podemos graficarlas para ver cómo son esas funciones, pero si quiero analizar qué pasa a largo plazo, ¿qué tendría que estar calculando? Si converge o diverge. Bien, si converge o diverge. ¿Y qué estaríamos calculando entonces? Bien, vemos que esta es la de consumo. Claro, consideraríamos esta parte. Bien, vemos qué pasa cuando el límite tiende a infinito. Miremos acá la expresión. 5x y acá me queda 4x menos 1. Vamos a ver qué pasa con el límite de la función f de x cuando x tiende a infinito.
¿Bien? Nos da 1.25. ¿Qué significaría eso entonces? Si el límite nos da 1.25. ¿Qué tendríamos acá sobre este eje? Con las X. Que es convergente la serie. Bien, acá en X tenemos el tiempo, entonces nos está diciendo que a medida que transcurre el tiempo, el consumo, las variaciones del consumo convergen a 1.25. Bien, yo podría achicar acá esto y ver que es como se va formando como si fuera una recta, ¿bien? Que se va aproximando y para saber el valor exacto al cual tiende, diríamos que es a 1.25, ¿bien? Entonces la del consumo tiende a 1.25, converge a 1.25. ¿Qué pasa con la de la inversión? Vamos a graficarla y vemos qué pasa. Habría que hacer lo mismo. Bien. Tenemos menos 1 elevado a la X sería por el seno de X. Todo esto dividido X. Menos 1 elevado a la X por el seno de X dividido X. ¿Qué pasa en este caso? ¿Puedo ver si converge o diverge? ¿Qué les parece? Fíjense que esto es por la función seno, que va tomando estas onditas. ¿Qué les parece que ocurriría acá con el límite cuando X tiende a infinito? Cuando T tiende a infinito. Acá esperen que no sé si tomó, por las dudas lo voy a corregir, que el menos 1, esté tomando el menos 1 y no le ponga el paréntesis después. Puede ser que sea divergente porque Ahí está, no me estaba tomando a es menos 1 elevado a la X y me había tomado como negativa. Bien, vamos a ver a dónde se nos fue la función. Bien. Bueno. Se nos desapareció la función. Ahora la vamos a recargar. Bueno, ahí está. Tenemos en el numerador, tenemos menos 1 elevado a la X y todo eso por el seno de X y todo eso dividido X. Bien, ¿por qué no vemos una función? No sé si toma valores tan grandes o si no la está graficando. eso le iba a decir que pruebe con valores más pequeños. ¿Cómo? Que le iba a decir justo que capaz que está tomando valores más chicos, Más chicos. de hecho, que la de consumo. Pero no deberían aparecer acá. A ver. Valores más chicos, acá ya me debería aparecer la función. Bien. O ahí hay un error en que estamos interpretando, porque vieron que cuando yo acá no puse el paréntesis, sí lo tomo acá. Así. O sea, ahí está elevando el 1 a la X y después lo multiplica por menos 1. Y ahí sí nos dio la función. Pero Pero no sé cómo tiene que... no No sé tendría cómo que tiene que igual ser la eliminar el función de paréntesis. inversión. Sí, pero por eso no sé si es una cuestión de notación. De todos modos, no Me tiene que parece raro. dar 0. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, analicémosla así con esta. ¿Qué pasaría acá? ¿Converge o diverge? Después le vamos a calcular el límite.
¿Qué les parece? Lo podemos hacer cada vez más chiquito así. ¿Converge o diverge? ¿Se está yendo hacia algún valor o se está yendo a infinito? No puedo acotarlo con algún valor. Diverge. Tendría que dar 0. A ver, si nos da 0, sería que converge. Y si diverge, sería que se va a infinito. ¿Cuál les parece que es? A ver cómo lo argumentamos. ¿Cómo lo podríamos argumentar? Yo diría que es que diverge la serie porque tiene fluctuaciones todo el tiempo, no tiene una tendencia, digamos. Bien, pero a grandes rasgos, yo no miro cada uno de los valores. A grandes rasgos, ¿qué veo? Que tiende a Para mí ser. tiende a 0. Yo opino que diverge ya que cada vez estas fluctuaciones que dice mi compañera son menores. Y tiene Claro, Claro, porque fíjate que la función es seno chiquita. es una función acotada. Entonces va a tender a dar 0. Que de x, y acá tendríamos que tomar el infinito. Bien, lo que nos da 0, o sea, el límite de cuando la función, cuando x tiende a infinito, el límite de la función cuando x tiende a infinito, nos da 0, porque se va aproximando cada vez más al 0. Fíjense que incluso lo puedo llevar más allá, y vemos que acá prácticamente se hace 0. Fíjense. Bien, entonces decimos que esta función converge a 0. Entonces, esta converge a 1.25 y esta converge a 0. Pero además acá hay algo más que podemos agregar, que es calcular cada valor, ¿bien? Calcular cada valor, porque si estamos interpretando esta función como una sumatoria, podría calcular los valores totales, ¿bien? Por ejemplo, sumatoria, lo vamos a representar con la suma, ¿bien? Suma, cuando escribimos suma sería la sumatoria, ¿bien? Recuerden el signo de la sumatoria porque ¿qué es una sumatoria? Es una serie. Entonces, si lo interpreto como una serie, yo puedo sumar todos los valores e interpretar durante cierto rango. Por ejemplo, para la expresión, vamos a ver, para la del consumo, que sería la f de x, para la variable x, ¿cuál es el valor inicial? El valor inicial, si yo comienzo desde 0, ¿qué sería? Lo empezamos desde 1, como veíamos recién, desde 1 desde 0. Desde 1, ¿qué estaríamos considerando? ¿Cuál era el dominio de esa función que estábamos midiendo? Que arrancamos del tiempo 1. Claro, desde el tiempo 1 estábamos midiendo y fíjense que representa, donde t representa el tiempo transcurrido a partir del año 2000. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, para el 2000, bien, para el 2001 serían, acá estoy tomando el 1, entonces tendría que considerar, vamos a probar con 0. Bien, entre 0 o en 1, no, lo vamos a considerar con 1. Vamos a ver qué pasa con 0 y después lo probamos con 1. Y si, por ejemplo, yo quiero ver hasta el 2020, sería durante 20 años. ¿Bien? Entonces ahí puedo sumar todos esos valores con una sumatoria. ¿Qué nos estaría dando si interpretamos esto? ¿Por qué no me...? No hace No falta que reacciona la ponga f de x, solamente ponga f. La f sola acá. Pero me tendría que tirar un valor acá. Porque acá me está sumando todos los valores. Porque estamos considerando desde el 0. Vamos a poner el 1. No cambia, esperen. Vamos a hacer acá desde el cálculo simbólico. A ver qué nos da. La suma, que sería la sumatoria. Esta. Expresión, la f o f de x. La variable es x. El valor inicial lo vamos a hacer, vamos a empezar en 1 por las dudas y el valor final hasta 20. O el valor que quisiéramos tomar. Bien, ahí nos da un número.
que aproximadamente sería 26.28. ¿Qué significaría ese valor? Quiero ver qué pasa si considero desde el 0. Bien, también nos da. ¿Qué sería ese valor? Si yo estoy sumando, piensen que estoy sumando f valuado en 0, f valuado en 1, f valuado en 2, f valuado en 3, y así hasta el 20. Son las unidades de valor. Todos esos valores y los sumo. ¿Qué estaría dando? Es una integral definida. Bien, pero sumatoria, que en el contexto del problema, ¿qué representa? Si acá estoy hablando del consumo, la f de x es el consumo. ¿Qué me estaría dando? ¿Qué representa este valor? Es la suma del consumo en 20 años. Exacto, la suma del consumo, o sea, el valor total del consumo durante 20 años. Y así yo puedo ir cambiando durante qué cantidad de años. Si a ver, 10 años, por ejemplo, para el 2010, ¿bien? Este sería el consumo, ¿bien? En millones de dólares. ¿Bien? Lo mismo podría hacer para la otra función, para la de inversión. En este caso es la función g con respecto a x. Vamos a hacerlo entre 0 y 10 también. No, acá no puede ser entre 0. ¿Por qué no puede ser con 0? Para hacer inversión, 0 tiempo. 0 tiempo, 0 Bueno, pero inversión. miren la función. Miren la función, ¿qué pasa si yo acá escribo el 0? Porque si no sería indefinido. Claro, tengo una división y acá abajo tengo la x y estaría dividiendo por 0, ¿bien? Entonces no vamos a considerar el 0, consideramos desde el 1. ¿Y qué pasa? ¿Por qué me dio negativa? ¿Qué significa? ¿Qué me dice? Desde por 10 años la suma total de inversión me dio negativa. ¿Qué significa eso? ¿No será porque sacamos el paréntesis? Acá, Porque si no, no nos graficaba la función. a ver. Vamos a un paréntesis acá por la duda. Ahí está. Bueno, pero nos sigue dando negativa. ¿Por qué nos da negativa? ¿A qué haría referencia? Analicemos acá cómo es. En esta se nos salió bueno, pero teníamos como una función seno. ¿Qué estaríamos interpretando ahí de la inversión? En el caso del consumo, ¿podría ser acá negativo? No. No, porque toma valores positivos. Fíjense. Bien, para valores mayores a 0 tenemos todos valores positivos. Pero en ese caso de esa función que teníamos, ahí me queda la duda de eso del paréntesis, porque en este caso, fíjense que no me la gráfica. En el caso en que no poníamos el paréntesis, me estaba tomando valores negativos. Bien. Profe, y si se fija en el cuadrante negativo, si le grafica la función, A ver. Vamos a explicar esto. claro, mueve un poco las escalas. Bien, pero fíjense que ahí tengo valores muy grandes ya, y tampoco está. Para mí, tendría que considerar, como la habíamos graficado recién, esa función. Pero habría que investigar qué estamos interpretando de esa inversión, si puede ser negativa, qué significaría. Porque acá estábamos hablando de los millones de dólares. ¿Y por qué millones de dólares negativos? ¿Qué estaría significando? Y por último tenemos la del PBI. Bien, ¿qué me dice la del PBI?
que tengo que multiplicar por 0.7 a la f de x, o sea, vamos a hacer otra función. 0.7 por f más 0.3 por i, que es la g. Bien, tenemos Puede ahí estar nuestra representando una función. caída en las inversiones. Caída en las Puede ser inversiones, negativo. bien, porque me da negativo. O sea que las inversiones pueden tomar valores negativos porque significa que caen las inversiones. Entonces yo podría decir acá, en 10 años, ¿qué puedo concluir con estos dos? El consumo, la suma total del consumo me dio esto, y la suma total de las inversiones me dio esto. Entonces, si yo digo en 10 años, ¿qué pasó con el consumo y con las inversiones? El consumo sigue aumentando y las inversiones Sí, y en nos 10 da este años valor, caen. claro, nos da un valor de 13,57 expresado en millones de dólares, ese sería el consumo total, pero caen en 0.55. Bien, pero estamos hablando de millones de dólares. Bien, entonces estaremos diciendo acá, vamos a ver qué pasa con el PBI. ¿Qué se les ocurre que pasaría acá? Antes de calcular así para los 10 años. Profe, Podrían ir perdón. probando para distintos valores. Sí. Entonces es correcto decir que en 10 años el consumo fue de 13.57 millones y la inversión cayó en un 0.55 millones. Sí. Ok, gracias. ¿Y qué pasaría con el PBI? ¿Qué puedo anticipar antes de hacer acá la suma? Entre 1 y 10. También en los 10 años. Y acá ayúdenme ustedes que tienen mejores interpretaciones que yo. ¿Qué pasa con el PBI? El consumo, tenemos esta suma total en 10 años. ¿Bien? Aumentando obtuvimos este valor. Las inversiones cayeron. ¿Qué creen que ocurriría con el PBI? Que tenemos acá la suma de esto, y estamos restando, le estamos sumando la de G, las de inversiones, que en este caso serían negativas. ¿Qué estaría pasando? ¿Se imaginan qué nos daría ahí? Y ya que disminuyó la inversión, creo que el PBI también. ¿También debería disminuir? ¿Están de acuerdo? Veamos qué pasa. Bueno, un número bastante feo, que lo vamos a aproximar. Lo que nos da 9.33. ¿Sí? ¿Me tomo este? Sí. 9.33. ¿Qué sería? De todas formas, acá disminuye, cae, pero fíjense que este valor en relación a este es menor. ¿Bien? Entonces me sigue quedando más grande acá el valor que tengo para el consumo. Por eso me da positivo. Pero también podría darme negativo estos valores. ¿Qué significa que el PBI acá sea positivo, la suma total sea positivo y en otros casos pueda tomar negativo? Bien, yo podría copiar esto y calcularlo para otros años. Ver qué pasa. Un crecimiento en la economía de una región. Bien, acá en 5, podría probar para valores más grandes. 20, bien. Por lo que vemos sigue creciendo. Habría que ver cuándo tomaría valores negativos. En este caso vemos que sigue creciendo. No sé si la graficó funcionando. ¿Qué estaría interpretando entonces si crece el PBI? Si toma valores positivos. Acá en este caso el PBI lo estamos considerando en términos de tasas. ¿Bien? Un Entonces las crecimiento en la variaciones del economía. PBI,
Claro, las variaciones, entonces, es cuánto iría aumentando por cada año. ¿Bien? Y en este caso, si yo hago la suma total, sería un crecimiento, estaría aumentando el PBI, un crecimiento también de la economía. Bien, habría que ver, acá habría que estudiar en la función esta que tenemos acá, cuándo nos daría valores negativos. Bien, porque fíjense que acá este es negativo, pero no llega a ser más grande que el que tendríamos acá. Debería ser más grande para que pase a tomar valores negativos. Bien, tendríamos que analizar acá esta función si toma valores negativos, que en este caso estaríamos diciendo que disminuye. Bien, en este caso que tenemos acá, en los 10 años, entonces el consumo fue de 13,57 millones. Las inversiones decrecen en un 0,55 millones de dólares y la suma total que tenemos del PBI es un crecimiento de 9,33 millones. Eso en 10 años. Y así podrían probar con distintos valores, porque estoy interpretando estas funciones como series, sumando cada uno de los términos. Bien, recuerden que acá empezamos desde el 1 porque no podíamos considerar que estamos dividiendo acá por 0. Bien, y fíjense que acá nos quedaría negativo si usamos el 0. Me quedaría 4 por 0, 0 menos 1. En vez de si yo tengo 4 por 1, me queda 4 menos 1, 3. Entonces, si uso el 0, acá me quedaría negativa esta función. Esta función me queda indeterminado porque estaría dividiendo por 0. Bien, entonces por eso empezamos desde el 1. Bien, ¿alguna duda con este problema? Estas interpretaciones que hicimos, profe, respondería al punto A y B. Claro, en la primera nos hablaba, lo primero que hicimos acá del consumo, en realidad primero era analizar, bueno, esto de la tendencia, veíamos que converge, y en este caso nos faltó analizar la convergencia al límite, la tendencia, perdón, si converge o si diverge, la del PBI, la de H. Porque directamente calculamos los valores. Bien. ¿Qué significaría eso? Porque lo primero que nos hacía era analizar las variaciones a largo plazo y elaborar una conclusión. Esto era algo que agregamos como la serie. Pero acá analizamos, la de consumo converge a 1,25. La de inversión converge a 0. Y la del PBI, ¿qué estaría diciendo acá? Que converge a 0,88. Exacto, que converge a 0,88. O sea que todas las funciones que tenemos serían convergentes. Podríamos utilizar para fundamentarlo los criterios y ver que converge. Bien, prueben ahí con los criterios si les da que converge. Acá ya tienen que converge a un valor, porque calculan el límite, pero vieron que recién la serie diverge nos daba que era divergente, porque tendría infinito, pero después lo comprobamos con los criterios. Acá también podríamos comprobar con los criterios que sea convergente. Ya tenemos a qué valor converge cada una. ¿Bien? Es para poder fundamentarlo. ¿Bien? ¿Alguna duda? Se entendió, profe. Se entendió la idea. Bueno, los dejo entonces que practiquen, que vayan viendo ahí. Ahí pueden probar para ese análisis, tienen que hacer un informe, creo que eso es bastante particular, las interpretaciones que pueden hacer, porque uno puede tomar ese ejemplo de los 10 años, ver qué pasa con 10 años, otro puede tomar otro ejemplo, podrían usar los criterios. Creo que la mayoría de los problemas de este práctico es así, ver si converge o diverge, pero es mucho lo que tengo para hablar. Yo puedo fundamentar con los criterios, puedo calcular límites, puedo analizar, no es suficiente decir
que converge o diverge, que es lo que nos está pidiendo el problema, sino todo lo que puedo aportar en los fundamentos. ¿Bien? Bueno, cualquier cosa lo seguimos debatiendo la clase que viene. Si no hay duda, damos por terminado acá. Gracias, profe. ¿Bien? Gracias, profe. Bueno, Nos estamos que viendo. terminen bien el día. Gracias, profe. Nos vemos Gracias. mañana. Gracias. Chau, chau. Chao, hasta